Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Este domingo 27 de julio seguiremos tratando precisamente con nuestro tema de cómo transitar una crisis. Y sobre todo, yo quisiera enfocarme el día de hoy en un pensamiento que quizá nos pueda ayudar mucho en los momentos de crisis. Y es este, ¿no? Que cuando nosotros pasamos por una crisis, vamos a necesitar tener un espíritu de sacrificio. Uh, yo sé que eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Y creemos muchas veces que como cristianos nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Bueno, es cierto, ¿verdad? Para todo lo que es la salvación y todo, no necesitamos ningún tipo de sacrificio porque el único sacrificio que es válido para nosotros es la cruz de Cristo, ese sacrificio de Cristo. Pero en la vida cristiana, en el desarrollo de nuestra fe, uno de los detalles importantes que tenemos que entender es que necesitamos siempre tener un espíritu de sacrificio. Y yo quisiera enfocarme precisamente en este tema el día de hoy. Quisiera ayudarles una idea de qué significa el hecho de tener un espíritu de sacrificio, ¿sí? Entonces, antes de entrar al tema, ¿qué les parece si encomendamos el tiempo en las manos del Señor? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, oramos que tú nos hables al corazón, que tú abres nuestra mente para que también podamos entender qué tipo de espíritu de sacrificio debemos de tener en este mundo. Sobre todo, Padre, cuando transitamos por crisis en la vida y queremos salir avante. Ayúdanos a entender lo que quieres de nosotros, te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, aquí vamos entonces con el tema, ¿sí? El tema, transitando una crisis. Y obviamente la crisis requiere espíritu de sacrificio. ¿Qué podemos entender nosotros o qué deberíamos entender nosotros sobre lo que es un espíritu de sacrificio? Pues bien, para poder llegar a este concepto me gustaría compartir con ustedes un texto de la palabra. Este texto está en Mateo capítulo 16, versículo 24. En este pasaje, Mateo dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Creo que este texto es muy familiar para todos nosotros, lo hemos oído infinidad de veces y lo hemos leído muchas veces. Eso de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y de seguir a Cristo, creo que este es el verdadero concepto del sacrificio cristiano. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, el texto es un texto que se fundamenta en un evento o en eventos históricos que el pueblo de Israel conocía perfectamente, que todo judío conocía perfectamente bien, y que era el tormento de la crucifixión. Cristo iba a pasar tarde o más adelante, ¿verdad? Más tarde, por esto, ¿verdad? Cristo iba a ser crucificado. Y lo curioso que observamos en el texto es que ya Cristo está anticipando a sus discípulos que ellos también tienen que tener este mismo espíritu de sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué Cristo les habló de esto? Les habló de esto porque para ellos era muy conocido lo que era la crucifixión. Cuando leemos un poquito la historia, nos encontramos que la crucifixión fue, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? El tormento predilecto del Imperio Romano. Lo que sucedía es que cuando una persona se levantaba
en contra del gobierno romano, obviamente eso significaba su desacuerdo con la política, su desacuerdo con las leyes y obviamente la persona que se levantaba contra el gobierno pues era considerado, ¿verdad?, como una persona sediciosa, una persona rebelde, que no quería adaptarse al sistema. Lo curioso del asunto es que cuando tomaban a esta persona presa para crucificarlo por haber violado precisamente esas leyes, a ellos se les obligaba, antes de ser crucificado, a cargar la cruz en que ellos serían crucificados. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues esto significaba que al llevar ellos la cruz en que iban a morir, ellos estaban, aun aunque no querían, aceptando las leyes del gobierno. Se les estaba imponiendo las leyes del gobierno y ellos no podían hacer ya absolutamente nada. Esto significaba, como ustedes pueden captar, una negación de ellos mismos. Es decir, en ese momento yo estoy negando todo lo que son, lo que era mi deseo, estoy negando todo lo que son mis ambiciones, estoy negando toda mi visión de la vida y estoy aceptando, aunque no me guste obligadamente, lo que es la visión, las normas y las leyes del gobierno que me está llevando a la muerte. Entonces, aquellas personas que eran crucificadas tenían que pasar por esto. Y en cierta manera era un acto visible a través de la cual esta persona rebelde, sediciosa, se estaba sometiendo al gobierno de Roma. Fue curioso que Cristo utilizara esta práctica para decirle a sus discípulos, si tú quieres seguir en pos de mí, niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo? Les estaba diciendo que la negación de ellos mismos no era otra cosa más que la renuncia de sus ambiciones. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo porque nosotros llegamos a pensar que cuando llegamos a este mundo, ¿verdad? Empezamos a crear ambiciones. ¿Cuáles son las ambiciones que tú tienes? Probablemente, ¿verdad? Si eres padre de familia, pues tienes la ambición de crear un entorno para que tus hijos crezcan y que nada les falte, ¿verdad? Como madre de familia, tú tienes el deseo de que tus hijos estén perfectamente bien, de que tengan todo, de que sean autosuficientes, de que puedan enfrentar la vida, ¿verdad? Y a veces tenemos esas ambiciones. A veces tenemos ambiciones más personales, ¿no? La ambición de llegar a tener un puesto elevado en mi trabajo o la ambición de ser reconocido en tal o cual parte, ¿no? Entonces, todo este tipo de ambiciones obviamente reflejan lo que nosotros somos. Y si te fijas, muchas de las ocasiones, las ambiciones de la gente no van de acuerdo con las ambiciones de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Cristo nos está diciendo? Lo que Cristo nos está diciendo es que debemos de tener muy claramente en nuestra mente qué es lo que realmente Cristo busca y busca de nosotros. Cuando estaba yo pensando en esto, me hice la pregunta, ¿acaso tendrá Cristo ambiciones? Y me fijé que sí. En la Biblia yo puedo encontrar pasajes en donde claramente se muestran lo que eran las ambiciones de Cristo. Si me permiten, y quisiera compartirle a ustedes algunas de ellas. Tengo aquí 5 ambiciones de Cristo, ¿no? Y que nos pueden hacer pensar. La primera de ellas se encuentra en San Juan 14:13. En este pasaje, Cristo le dice a sus discípulos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Esa es una de las primeras y básicas, podríamos llamarle ambiciones de Cristo, ¿no? Que el Padre fuera glorificado. O sea, que nuestra vida, aún nuestra vida de oración, lleve gloria al Padre. Qué bonito es cuando nosotros pensamos que todo lo que nosotros hacemos, si tenemos un ascenso de trabajo, si tenemos un ascenso económico, etcétera, que todo eso redunde para gloria del Padre, porque esta es una de las ambiciones que Cristo tenía, que todo lo que pasa en este mundo sea para gloria del Padre. La segunda es, obviamente, y quizá ni debería yo decirlas, ¿verdad? Pero esta segunda es la más también básica de la vida cristiana, y es que nadie se pierda. Una de las visiones, ambiciones grandes de Cristo es que nadie se pierda. En el pasaje de Juan 3:16 que conocemos perfectamente bien, Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate, ¿no? La ambición de Cristo no es condenar al mundo, sino que la ambición que Cristo tenía era la de llevar al mundo a la vida eterna. Y eso, hermanos, pues yo creo que debe de calarnos fuerte a todos nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que la gente llegue a los pies de Cristo? Hay una tercera ambición que encuentro, es en Juan 13:34 también. Ustedes saben, todas son en Juan, ¿eh? Esta dice, ¿verdad? En Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una tercera ambición de Cristo que observo en el Evangelio según San Juan es que cada uno de nosotros podamos vivir en amor. No solamente que seamos amados, sino que podamos dar amor a la gente que nos rodea. ¿Cómo podemos hacer eso? Obviamente, para dar amor yo tengo que negarme a mí mismo también, ¿verdad? Porque no se trata nada más de recibir amor, sino también de darlo. Y en ocasiones lo damos en circunstancias muy necesarias. Hay otra más, una cuarta, y esta aparece en Juan 17:3, y que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una tercera ambición que Cristo tenía aquí en la tierra en su ministerio es que la gente llegaran a conocer a Dios. Dice ahí que te conozcan a ti, que conozcan al Padre, al que es verdadero. Es muy interesante que el mundo en que vivimos ahora es un mundo en donde la persona de Dios ha sido manipulada de tal manera que se nos presentan imágenes de Dios muy lejanas a lo que verdaderamente es Dios como persona. El deseo del Señor Jesucristo es que la gente llegue a conocer cómo verdaderamente es Dios. Y tú y yo, ¿verdad? Que lo conocemos, debemos ayudar a otros a conocer al verdadero Dios. Y una última, ¿verdad? Está en Juan 17:17. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pueden ustedes imaginar inmediatamente, ¿no? Que esta 15 ambición de Cristo es que la palabra de Dios influya tanto en las personas que cambien y se conviertan en personas santificadas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo vivir una vida de santidad? Pues obviamente la puedo vivir sola y exclusivamente conociendo a la palabra de Dios, porque ella es la que me va a marcar el campo moral en donde yo puedo vivir. Entonces, fíjense, tenemos aquí
5 versículos que nos hablan de lo que podríamos llamar nosotros 5 ambiciones que Cristo manejó cuando estuvo aquí en el mundo. Uno de ellos es que Dios recibiera gloria. La segunda es que nadie, ninguna persona se pierda. La tercera es que viviéramos nosotros en amor. La cuarta es que toda la gente conozca al Padre. Y la quinta es que la palabra de Dios influya tanto en nosotros que nos vuelva personas santas. Cuando pienso en estas ambiciones de Cristo, vuelvo al tema, ¿no? de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir en pos de Él, pues me tengo que hacer la pregunta, ¿yo quiero realmente seguir a Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este mundo de crisis, en este mundo de aflicciones, en este mundo donde yo tengo que pasar crisis, creo que lo que tengo que tener es un espíritu de sacrificio. Y ese espíritu de sacrificio no es otra cosa más que decirle no a mis ambiciones. Al ser grande, a ser famoso, a ser rico, etcétera, ¿verdad? Y empezar a pensar cuáles serían las ambiciones de Cristo y integrar esas ambiciones en mi vida. La pregunta que nos queda es, ¿qué tanto de lo que yo estoy haciendo, qué tanto de mi vida realmente lleva gloria a Dios? Porque esta era la primera ambición de Cristo. ¿Qué tanto de mi vida lleva a que personas lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador personal y no se pierdan? ¿Sí? ¿Qué tanto de mi vida está siendo vivida en el amor de Cristo? En cuarto lugar, ¿qué tanto de lo que yo hago, qué tanto de mis ambiciones llevan a conocer al Padre? ¿Y qué tanto de, de mis ambiciones hacen que la gente conozca la palabra de Dios y sean transformados por ella? Cuando yo veo mis ambiciones y veo las ambiciones de Cristo, lo que tengo que preguntarme es, ¿qué tanto de las ambiciones de Cristo están siendo mis ambiciones? Y si no es así, es momento de tener ese espíritu de sacrificio y decir, yo tengo que poner a un lado todo lo que siempre he deseado, todo lo que siempre he buscado, para poder integrar lo que son las ambiciones de Jesucristo en mi vida. Así que como ustedes pueden observar, ¿no? Es un buen tiempo cuando estamos en crisis de volver a valorarnos. ¿Qué tanto espíritu de sacrificio tengo? ¿Qué tanto me he negado a mí para poder cambiar? ¿Qué tanto estoy asimilando lo que podríamos llamar las ambiciones de Cristo en mi vida? Si yo hago esto, obviamente, y yo estoy integrando estas cosas en mi vida, obviamente, yo ya estoy tomando la cruz de Cristo y sigo adelante. Así que hermano, mi hermana, yo te animo para que pienses en este espíritu de sacrificio, en donde puedas ir alterando o cambiando lo que son tus ambiciones para adoptar lo que son las ambiciones de nuestro Señor Jesucristo. Así que los dejo precisamente con estos pensamientos, ¿no? Una vida de cambio, una vida de sacrificio, en donde me empiezo a decir a mí mismo no, y le empiezo a decir a Cristo sí. Ahí se los dejo, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios en las redes. Nos veremos aquí, si Dios permite, la próxima semana. Que Dios los guarde y los bendiga. Hasta luego.